están? Muy buenas noches y bienvenidos a Cadena Nacional. Cuando ya conmemoramos un año desde el 18 de octubre del 2019, como programa consideramos que hay temas que todavía es relevante volver a recordar. Se estima que cerca de 500 chilenos fueron víctimas o han sido víctimas durante el último año de traumas oculares producto del accionar de agentes del Estado. Y es por eso que el día de hoy queremos conocer sus historias a través de las voces de sus cercanos y sus familiares. Por eso tomamos contacto esta noche junto a Marta Valdés. Ella es vocera, coordinadora de víctimas del trauma ocular, que se suma aquí a nuestra sintonía. ¿Cómo estás, Marta? Bienvenida a Cadena Nacional. Hola, gracias por la invitación, muy amable. Gracias a ti también por recibir nuestra invitación y por lo mismo, para entrar en materia, bueno, ya se cumplió entonces un año desde el 18 de octubre. ¿Cómo conmemoraste tú esta fecha de manera personal, pero también de manera familiar? Bueno, la verdad es un mes difícil, complejo para todos quienes han sido dañados durante desde el 18 de octubre en adelante. Bueno, nosotros nos dirigimos a la Plaza de la Dignidad ayer a conmemorar un año del estallido social. Eso lo hicimos con mi familia, participando activamente. Participando, y también me imagino que fuiste con gente de la coordinadora, ¿o no? Sí, estuvimos a las 11 de la mañana con compañeros y compañeras en la Plaza de la Dignidad y estuvimos ahí toda la tarde. Eso, ahí todos reunidos por lo mismo. Todos reunidos. Sí, pues, y por lo mismo, y un poco recordar cómo es que llegas tú también a hacerte cargo de la vocería de la coordinadora de víctimas de trauma ocular. En tu caso es tu hijo Edgardo, un joven además, quien recibió una bomba lacrimógena en octubre del año pasado. ¿Cómo está él? ¿Cómo ha sido este año para ustedes? ¿Y qué dificultades se han ido enfrentando durante este último tiempo? Bueno, mira, ha sido un año no fácil, difícil, complejo, porque tuvimos que lamentar el abandono que hemos tenido desde que se iniciaron estos daños que creó el Estado. Hemos tenido que estar en un abandono absoluto, y eso es súper complejo. Es complejo para los tratamientos. Se postergaron producto de la pandemia. Si antes no había una preocupación, después de pandemia nos vimos aún más abandonados. Entonces significó estar mucho más complicado en lo psicológico. Mi hijo psicológicamente obviamente no tiene un tratamiento, una continuidad, se complica eso. Y no solamente para él, sino para muchos jóvenes, el mismo tema de no tener un tratamiento psicológico constante. Haber postergado la postura de algunas prótesis, el tema de los tratamientos, de las operaciones, todo eso lo vimos postergado, y la verdad es que no fue un año fácil, ha sido un año complejo, tanto para mi hijo como para todos y todas y todos los compañeros de la coordinadora. Sí, pues sin lugar a dudas. No se ha tenido la atención que es necesaria, la verdad. Sí, pues, y por lo mismo, ¿cuántas son las familias que componen la coordinadora? Mira, en la coordinadora hay víctimas y familiares, y esos son tenemos más de 100 personas. Ya. Más de 100 personas. Y ahora bajo esta pandemia han llegado más personas a la coordinadora. Se han sumado más personas. Sí. Bueno, y tuvimos que lamentar 2 víctimas este 2020. Una víctima en agosto y otra víctima el 11 de septiembre, que también les dispararon a los rostros. Así que tuvimos que lamentar esos hechos. O sea, eso es importante porque nos da cuenta que también durante este 2020 los protocolos no han cambiado. ¿Lo ves tú? Ya que hay 2 víctimas que también son de hace meses recientes. Exactamente. Tenemos a 2 compañeros que uno en agosto le disparó un militar en su rostro, a José, y Claudio, que también fue dañado el 11 de septiembre con un disparo de un carabinero. Entonces, la verdad, lo que a nosotros nos preocupa es que se sigue dañando, disparando a los rostros.
no tenemos la seguridad, pero así me llegó de que parece que había un joven ahora también en Valparaíso que está con un daño ocular. Es de esperar, que tengo que verificar esa información, pero espero que ojalá ayer no haya sucedido esto en Valparaíso, porque seguir lamentando más víctimas de trauma ocular, más personas que le disparan a los rostros, de verdad es que es preocupante, porque nosotros hemos hecho varias iniciativas y manifestaciones, las hicimos el 16 de septiembre pasado, solicitando que no hubieran, que parara la violencia de la institución de Carabineros, que parara de disparar a los rostros, que disparara de violaciones de distintas formas que han habido en este país en derechos humanos, tortura, violación de hombres y mujeres en los cuarteles de Carabineros, que parara de seguir deteniendo injustamente y teniendo presos políticos en este país. Esas cosas nosotros nos reunimos frente a la moneda para pedir que basta de violencia, basta de dispersar las manifestaciones pacíficas de esta forma tan violenta y tan brutal, de forma tan desigual. Nosotros nos vamos a manifestar de forma pacífica y lo único que encontramos represión brutal. Entonces creemos que eso no puede continuar. Ayer mismo tuvimos que lamentar la muerte de un joven de Pedro Aguirre Cerda, un padre, un joven que tenía una hija. O sea, es verdad que esto no puede continuar, digamos. Aníbal Villarroel es una víctima de ayer que fue digamos, le disparó un carabinero en su tórax. Entonces, de verdad que no queremos seguir lamentando muertos, no queremos seguir lamentando víctimas. Bueno, creo que esto tiene que parar, no puede continuar esta violencia desmedida porque no nos podemos expresar ni manifestarnos. Yo encuentro que eso no va con una democracia. Por lo mismo, también como programa es un tema que a nosotros nos preocupa y que queremos seguir conversando, queremos instalar este tema también sobre la mesa, no dejarlo atrás y mucho menos dejarlo en el olvido. Y por lo mismo también quiero invitarte a revisar el siguiente titular que nos gustaría revisar junto a ti para que nos des también tus impresiones respecto a lo que señala el doctor Sergio Morales. Él es jefe de la unidad de trauma ocular del Hospital del Salvador. Y él menciona lo siguiente, dice: esto ha tenido proporciones que no tienen parangón en la literatura médica universal, haciendo alusión a lo que hablamos en un comienzo, el tema de los traumas oculares. De hecho, se indica además también, como él menciona en la entrevista, que la unidad de trauma ocular del Hospital El Salvador atendió a 259 pacientes con lesiones oculares entre el 18 de octubre y el 30 de noviembre de 2019. Solamente en ese lapso ya estábamos hablando de 259 pacientes que atendieron solamente en ese hospital, en el Hospital El Salvador. Por lo mismo, preguntarte respecto a estas cifras. También el Instituto Nacional de Derechos Humanos, por su cuenta, contabiliza que son 467 las personas, los chilenos, que han sido víctimas también de trauma ocular. Es una cantidad impresionante de personas, de chilenos que quedan con estos daños. Y preguntarte un poco por eso mismo, respecto a esa cifra y a lo que comenta el mismo doctor Sergio Morales, que es algo que no se había visto en la literatura médica universal. Mira, la verdad es que nosotros efectivamente son más de 465 víctimas de trauma ocular. Nosotros que íbamos a la UTO el 2019 veíamos cómo los médicos, los oftalmólogos se veían sobrepasados para atender tanto trauma ocular. Yo creo ellos muchas veces nos manifestaron no estar preparados para atender tanta cantidad de víctimas de trauma ocular. Sí, pues. Entonces ellos estaban impresionados de esta misma situación, como también nosotros cuando nos íbamos a atender íbamos a la UTO para que se atendieran nuestros hijos, nuestros mismos compañeros, y veíamos la cantidad de jóvenes, jovencitas, de todas las edades, llegando con estos traumas oculares. De verdad era impresionante. Sí, pues. Y sin ir más lejos, doloroso.
Sí. Doloroso además porque este gobierno no se hizo cargo desde el inicio, por lo tanto habían también ahí había una complicación también en el hospital de El Salvador, porque nosotros nos dábamos cuenta de que tampoco les entregaban los insumos necesarios para hacerse cargo de estas mutilaciones que el Estado había provocado. La verdad, sentíamos que les dieron la tarea, pero no les dieron ningún insumo, nada como para que ellos pudieran efectivamente ver cómo asumían esta atención a tanta víctima. Y sin ir más lejos también, la prensa internacional también lo consigna. Lo que estamos viendo ahora en imágenes, parte de este reportaje que realizó el New York Times, lo hizo a través también por medio de un corresponsal que estuvo trabajando acá en nuestro país. Se sube este video, pero eso ya tiene fecha del día 11 de noviembre del año pasado, cuando ya también la cantidad era impresionante. Y vuelvo acá a resaltar, o sea, esto ya estaba siendo tema y siendo además también muy comentado a nivel internacional cuando ni siquiera había pasado un mes desde que habían comenzado las manifestaciones. Y no deja de ser llamativo por lo mismo, la misma cifra que entregábamos antes, o sea, simplemente el Hospital El Salvador, 259 pacientes en el lapso de un mes y medio. Es que la verdad es que cuando el gobierno insiste de decir que esto no son violaciones de derechos humanos sistemáticas, yo no sé cómo ellos entienden lo que es una violación de derechos sistemática. Aquí hay más de 467 traumas oculares. Sí, pues. Somos el país que tiene más traumas oculares en el mundo. Entonces, esto no eran hechos aislados. Esta forma de reprimir de Carabineros sin ningún protocolo era algo que se vino haciendo desde el 18 de octubre en adelante. De hecho, Gustavo Gatica y Fabiola Campillay, Gustavo Gatica fue dañado el 8 de noviembre. Sí, pues. Y después fue Fabiola. Entonces esto fue una escalada, digamos, después de dejar mutilaciones por un ojito, después vimos que dejaron ciego a Gustavo. Digamos, fue como empeorando la situación, digamos, la violencia fue escalando a niveles ya de verdad brutales y siguieron habiendo más trauma ocular y más, siento que la verdad es que estábamos todos en este país impactados y pidiendo que se respetaran los protocolos y no siguieran habiendo más disparos en los rostros. Sin embargo, se siguió reprimiendo y, como te cuento, digamos, 2020 hemos tenido que recibir 2 nuevas víctimas de trauma ocular. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Digamos, es lo que nosotros no entendemos, que este gobierno siga teniendo director general de Carabineros Mario Rosa, que aquí hay responsabilidades políticas. Entonces, yo digo, no solamente es el carabinero que dispara al rostro a nuestros compañeros nosotros queremos que sea castigado y sancionado por lo que hizo, sino que también aquí hay responsables quienes dieron los órdenes. Aquí tenemos un presidente de la República que ha sido indolente con las víctimas de trauma ocular y todas las violaciones de derechos humanos en este país. Tenemos ministros del Interior que tienen responsabilidad política ante estos hechos. Entonces, yo creo que aquí se quiere cortar el hilo por lo más delgado. Solamente imputar al carabinero que dispara el rostro. Aquí el carabinero es tan responsable como quienes también tienen la responsabilidad política y quienes dieron las órdenes. Marta, y por lo mismo, yo te preguntaba al inicio de esta entrevista también cuántas son las familias que están y las personas que están siendo parte actualmente de la coordinadora. ¿Qué comunicación han tenido, por lo mismo, o con el gobierno directamente o a través de Carabineros? ¿Se han acercado ustedes? ¿Ha habido algún tipo de respuesta? ¿Qué es lo que va pasando también o qué queda para de ahora en adelante? Mira, nunca se ha acercado a nosotros el gobierno. Los ministros de Salud, el ministro de Salud Mañalich nunca sostuvo una reunión con nosotros. El presidente de la República y nadie del gobierno se acercó en 2019. Ahora, el 2020, conversó con nosotros, pidió una reunión la oficina del Alto Comisionado de la ONU, con el cual sostuvimos una conversación, y él nos pregunta qué pasa con el gobierno, qué pasa si se hacen cargo de las víctimas del gobierno, y nosotros le expresamos que no hemos tenido ningún contacto desde el 2019 hasta esa fecha, de agosto del 2020, con el gobierno y con nadie.
Él nos pide si él puede hacer un interlocutor para que pudiéramos tener alguna conversación con alguien del gobierno. Nosotros le decimos que si él quiere solicitar esta reunión, no nos oponemos, pero que quede claro que no somos las víctimas las que le hemos ido a golpear la puerta al gobierno, porque no corresponde. Era el gobierno que tenía que acercarse a las víctimas, pero que no nos negamos a que si él quiere crear esta comunicación, no tenemos problema, él lo hace. Y ahí nos comunicamos el 5 de agosto, la primera reunión que tuvimos, este 5 de agosto de 2020, con la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren. Ahí sostuvimos una conversación en presencia de la oficina del Alto Comisionado y quedamos de sostener más reuniones para ir mejorando este programa que había anunciado el exministro Mañalich el noviembre del 2019. ¿Y en qué está ese programa ahora? Va a haber un programa de reparación integral. ¿En qué está ese programa ahora? ¿Ha funcionado en el espíritu que tenía? Mira, justamente nos juntamos para ver ese programa, para mejorarlo, porque este programa se hizo sin las víctimas ni las familias. Por lo tanto, es un programa que es precario, que carece de mucho. Este programa tiene 8 profesionales y tú entenderás que 8 profesionales no están en capacidad de atender de 400 y algo traumas oculares. No tiene psiquiatra, es un programa que nosotros creemos que necesita psiquiatra. Es un programa que nunca tomó en cuenta a los compañeros de regiones, los pasajes, la estadía, la alimentación, no estaba contemplado dentro de este programa. Por lo tanto, este programa carece de muchas cosas que hemos tratado de ir resolviendo, pero nos enteramos hace muy poco, lamentablemente. Nosotros empezamos a tener reuniones con la subsecretaria de Derechos Humanos el 5 de agosto de este año, y ahora en la primera semana de octubre nos enteramos que los recursos están para este programa, y sin embargo la subsecretaria constantemente nos decía: vamos a ver cómo lo hacemos, vamos a ver cómo resolvemos las carencias del programa, porque tenemos que ver los recursos. Entonces la verdad es que nos enteramos la primera semana de octubre que estos millones están, y de verdad que nos sentimos burlados. Sí, pues. Mira, nos sentimos burlados porque la subsecretaria en ningún minuto nos dijo que ya estaban destinados un presupuesto para este programa. No, claro. Y Marta, a propósito de las víctimas también que tú nos mencionas, también hay peticiones que hemos podido recoger nosotros como programa por parte de una de las víctimas de trauma ocular. Esta es la historia de Matías, que es parte también de la coordinadora y que nos entregó el siguiente mensaje. Espero que haya justicia y reparación para todas las víctimas, tanto de trauma ocular como de otras violencias de parte del Estado, como también para los presos políticos. Y en lo más grupal, espero que Sebastián Piñera pague con cárcel y que llegue luego un gobierno que nos logre representar a todos y poder cambiar las reglas un poco del juego a partir del plebiscito de octubre. Ahí está entonces el testimonio de Matías. Y por lo mismo, hemos estado hablando también de responsabilidades, tú lo has dicho muy claramente. Hablemos respecto a eso. ¿Cómo debiesen establecerse esas responsabilidades? ¿Sobre quién recae? Acá Matías también entrega su testimonio, pero hay juicios que se hayan abierto ya. ¿En qué está actualmente la situación de tanto la gente que está y las familias que están dentro de la coordinadora, como también el resto de las víctimas de trauma ocular? Mira, nosotros entablamos una querella el 2019 al presidente de la República, Piñera, Sebastián Piñera. También lo hicimos con Blume y Chadwick, y también lo hicimos al director general de Carabineros. Y es porque señalamos, ellos son los responsables. Ellos también tienen que pagar con cárcel. Ellos también tienen que pagar por lo que se hizo en este país. Ellos también tienen las manos manchadas con sangre. Y también creemos que quienes dispararon a los rostros lo tienen que hacer. Pero los señalamos a ellos porque ellos son los responsables políticos y también quienes dieron las órdenes para que esto sucediera y permitieron que esto siguiera sucediendo. Lamentablemente, hoy día en 2 casos tan emblemáticos como de Fabiola y Gustavo Gatica, no hay todavía verdad y justicia. Y tú entenderás que eso es muy desesperanzador para las demás víctimas de trauma ocular. Porque si en estos casos tan emblemáticos
Hoy día todavía la justicia no opera y todavía no tienen ellos pagando a los responsables, quienes los dañaron. Nos quedan bien pocas esperanzas para nosotros que efectivamente también nosotros tengamos verde justicia. Y es por eso que nosotros decimos que no debemos abandonar las calles, no vamos a dejar las calles, porque detrás de estas cifras hay seres humanos, hay familias que la estamos pasando mal, que este mes es un mes muy difícil, es un mes donde todos nos damos contención en la coordinadora y tratamos de dar ánimo, que vamos a salir adelante, que esto va a mejorar. Sí, pues. Y creo que hay algo que es muy angustioso para las víctimas, es cuando no ven verde justicia. Creo que hace más difícil sobrellevar esta mutilación, cuando tú ves que el que te disparó, el que te dañó, no se hacen responsables, cuando la responsabilidad en este país todavía se evade. Y nosotros creemos, y como dice Matías, y compartimos sus palabras, reflejan lo que piensa la coordinadora, nosotros queremos cárcel para los responsables. Tienen que pagar con cárcel, porque en este país hay una cultura de la impunidad. Y con esa cultura tenemos que terminar, tiene que acabar. No podemos seguir lamentando más víctimas de violación a los derechos humanos. Lo que pasó en el pasado con la impunidad, lo único que hizo es asegurar una democracia débil, frágil, porque eso se ha convertido en esta nueva democracia, que cuando conquistamos la democracia fue una democracia frágil. ¿Y por qué frágil? Porque lo demuestra esto, que el Estado nuevamente vuelve a violentar a los chilenos, nuevamente vuelve a violentar al pueblo. Entonces, estos hechos no se pueden volver a repetir. Tú nombrabas, la única forma ¿sí? Esto termine es que haya verdad y justicia. Verdad y justicia es parte de tu mensaje, pero también que se repite, como dices tú, parte de los familiares y particularmente también de las víctimas. Y tú mencionabas el caso de Fabiola Campillay. Ella hace algunos días atrás entregó un mensaje, nosotros queremos revisar parte de lo que ella menciona también junto a ti, lo tenemos aquí. Que fueron violadas, hombres y mujeres, y que también hay personas desaparecidas, que no nos olvidemos de eso. Esto tiene que seguir. Lo único que les pido es que no se arriesguen, pero sí que sigamos con esto, porque este país tiene que cambiar, este país tiene que hacer otra cosa para nuestros hijos, para nuestros nietos y para todos los futuras descendencias de todos nosotros. Muchas gracias y eso. Gracias para todos ustedes. Gracias. Me emociona ver ahí a Fabiola. Ella habla también del futuro y a propósito de ese futuro, ustedes también como coordinadora han sido parte de este debate constitucional, han estado activos también por la campaña del apruebo. ¿Cómo ves tú lo que va a pasar también durante los próximos días, a puertas ya del plebiscito que se va a realizar el 25? Bueno, mira, primero que nada no se puede dejar uno de emocionar y conmover con las palabras de Fabiola. Una mujer muy valiente, un tremendo ejemplo de mujer valiente y que tiene una capacidad tremenda de entregar fuerza a todos y solidaridad, y eso de verdad que es destacable. Como decía Fabiola, efectivamente queremos un país distinto, queremos asegurar a las nuevas generaciones no más violación de derechos humanos y además que esto no quede en vano. Por eso es importante que el 18 de octubre la movilización social que se mantuvo durante largos meses para exigir los derechos a los que salimos a la calle, bueno, es importantísimo el 25 de octubre nuestra participación activa y masiva en ir a la apruebo, porque creemos que es importantísimo que se cambie esta constitución, es importantísimo la participación del pueblo en este cambio de constitución, es un hecho histórico y que creemos que son pasos que estamos dando para que efectivamente este país cambie y mejore, y qué mejor que con la participación del pueblo. Así que nosotros efectivamente nos hemos hecho parte de esta campaña. Creemos que esto se conquistó en la calle con la movilización social
y por lo tanto tenemos que estar también el 25 de octubre de forma activa participando y con un alto porcentaje diciéndole a este gobierno que no estamos dispuestos a esta constitución que no fue escrita con la participación del pueblo. Por lo tanto, queremos una constitución que sea representativa, que nos represente y que efectivamente consagre ahí lo básico, lo que el chileno debe el Estado garantizarle, y por lo tanto creemos que es importante la participación nuestra y que haya un éxito importante el 25 de octubre con un apruebo potente y claro para este gobierno, que esta constitución no nos representa y que no la queremos. Marta, vamos a quedarnos ahí con esas palabras, con esa reflexión final, y queremos agradecerte por entregarnos tu testimonio, por conversar con nosotros acá en Cadena Nacional. Como decíamos antes, ya se cumple un año el 18 de octubre y por lo mismo este tipo de temas tienen que seguir sobre la mesa hasta que exista un cambio en los protocolos para evitar también vivir situaciones como la que has vivido tú en carne propia con tu familia, en el caso tuyo, con tu hijo, y también las 467 personas y familiares, amigos de quienes han sufrido trauma ocular en nuestro país. Así que agradecemos esta conversación junto a ti, te mando un abrazo grande a ti y a Ricardo también. Bueno, agradecerles a ustedes por la invitación. Esto nos ayuda mucho a nosotros visibilizarnos, a que sepa la gente que estamos ahí en pie en la lucha y vamos a seguir en las calles hasta que haya verdad y justicia. Y también como coordinadora aprovechar este espacio para entregarle un afectuoso abrazo a la familia de Aníbal Villarroel, el chico que murió por un disparo de un carabinero. Decirle que la coordinadora víctima de trauma ocular le manda toda nuestra solidaridad, todas nuestras condolencias, y que lamentamos muchísimo que en este país se estén pagando costos tan altos para lograr que efectivamente este país cambie. Pero le mandamos un afectuoso saludo a su familia, a su madre, porque de verdad que estamos consternados, estamos muy, muy tristes con lo sucedido con Aníbal Villarroel. Sí, pues. Muchas gracias, Marta, también por entregar ese saludo y un abrazo grande nuevamente. Nosotros, eso sí, tenemos que hacer una pequeña pausa aquí en Cadena Nacional. Hacemos un alto, pero ya regresamos con más conversación a la vuelta.